Hoy es una manifestación especial porque no sucedió cualquier cosa, sino que sucedió algo que tiene mucho que ver con mi visión ideológica de la realidad y tuvo que ver también con situaciones personales en las cuales no es muy común que el intendente en medio de una conferencia de prensa te endilgue situaciones que no son justas, que no son ciertas, con un nivel de arbitrariedad, con un nivel de ignorancia y de mala intención que yo no lo esperaba del intendente interino. Así que lo que voy a tratar es de contar y de explicar un poco cómo venía la historia, mezclando lo que a mí me tocó vivir y las cosas que fuimos planteando, en la cual algunas de estas situaciones también van a ir respondiendo a algunos de los comentarios anteriores. Yo estaba de vacaciones, desde el 4 al 14 de enero estaba de vacaciones en Necochea. A partir del 10 se empieza a comunicar. Yo cuando salgo de Bahía Blanca escucho que había habido algún problema en los planes federales, pero fui con la mentalidad de decir, bueno, si no me desenchufo estos 10 días, se me va a complicar. Sobre el 10 empiezo a recibir mensajes de texto, llamados por teléfono y comunicaciones por Facebook de vecinos que tenían familiares dentro de la toma o de personas que estaban preocupados por cómo se estaba resolviendo la toma. Me comunico con los compañeros del bloque para interiorizarme a ver qué era lo que estábamos haciendo y qué era lo que estaba pasando, y ellos me comentan que ya el martes 8 de enero se había presentado una nota a la vicepresidencia del cuerpo para pedir una reunión que estaba pendiente, que tenía que ver con un proyecto de la concejalía Antosca, en el cual se preveía que frente al detenimiento que tenían algunas de las obras del plan federal, algunas de estas situaciones se podían dar, y concretamente se convocaba a aquellas organizaciones que venían participando del CLES para poder pensar entre todos alguna solución o alguna alternativa y acompañar al Ejecutivo en la resolución del conflicto. El 10 de enero se presentó una nota también al fiscal Duceide, al juez Mercury y también al secretario de Desarrollo Social y de Salud, y se habló con algunas de estas organizaciones que no se había decidido desde la vicepresidencia primera no convocar a la reunión, como para poder ponerse de acuerdo y ver cómo se podía intervenir y se podía dar una mano en la solución. El viernes 11, desde Cáritas, ABC, el bloque del FAP, Unión Celeste y Blanco, Unión Pro y dirigentes de Nueva Bahía, se acercaron a una reunión y redactaron un petitorio dirigido al intendente para solicitar una audiencia que no se dio. Recién el día lunes se pudo hacer una reunión. Para ese entonces, yo digo, bueno, se están haciendo cosas, el lunes iba a pedir la reunión. En el medio de eso sucedió lo del decreto, y lo del decreto para mí fue un detonante muy complejo. Uno, porque cada vez que uno viene discutiendo con aquellas personas que discuten el derecho que existe a que un chico tenga una asignación por hijo, aquellos que, como ha hecho algún dirigente político de Santa Fe, salir a plantear que hay personas que tienen hijos para recibir beneficios, que fíjate que estos con 3 o 4 pibes levantan como 2 lucas por mes, en ese criterio de que los beneficios sociales tienen que ver con una ventaja que se saca. Yo comparto plenamente lo que ha sido hasta ahora el discurso del gobierno nacional en muchos de los aspectos, y que ha tenido que ver con las fundamentaciones de cuando se publicaron los listados de las personas que reciben ayudas, en el cual no es una ayuda, no es un beneficio, sino que lo que se está haciendo es reconociendo un derecho vulnerado. Entonces, me parece que cada persona que recibe una asignación por hijo, cada persona que recibe una asistencia en vivienda, cada persona que recibe una asistencia por salud, lo que se está haciendo es asistiendo un derecho que está vulnerado, algo que está marcado por la Constitución, algo que tiene que ver con sus derechos humanos, y que no es una prenda de negociación en el cual se quita o se da de acuerdo al gobierno de turno o a la participación en un listado o no, sino que tiene que ser de forma universal. Todo chico entre tal edad y tal edad tiene tal reconocimiento de derecho, y eso no tiene que ser inalterable. No tiene que depender de si llegó a un listado o no llegó a un listado. Algunos de estos elementos tienen que ver con cómo se aplica, por ejemplo, el Más Vida, cómo se aplican algunas de las prestaciones o de las ayudas que se dan de parte de distintos gobiernos municipales, provinciales o nacionales. Y por otro lado, el tema de una sanción sin derecho a defensa, y lo que implica cuando hay una situación de conflicto social, pararse en un decreto en el cual se dice: esto se da por terminado el diálogo, el que hasta el lunes esté en esta situación va a tener esta sanción. Me como el fin de semana en Necochea por situaciones personales, mi compañera hasta me quería mandar para acá porque tenía más la cabeza acá que allá. Le sequé los celulares y los mensajes a todas las personas que estaban acá preguntándole qué pasaba en la toma, qué pasaba con los vecinos, porque realmente sentía que tenía que estar acá, porque en cierta manera milité durante 20 y pico de años
en función de una visión política. Y me parecía que en el momento en el cual ostentaba un cargo, se me había elegido para estar en una lista, me habían votado para tener el cargo, en ese momento yo tenía que estar en ese lugar. Siempre lo pensé así. Y de hecho así se lo comuniqué a los compañeros con los cuales estaba. No podemos dejar de estar ahí. El día lunes llego a Bahía Blanca a las 3:30 de la tarde, a las 4:30 estoy en la toma. Ya la concejal Yantosca y algunos otros compañeros estaban ahí y lo que empezamos a dialogar con los vecinos. No me encuentro con un grupo de vecinos organizado. Eran personas muy distintas. La mayoría no tenía militancia política ni militancia gremial. Había algunos que tenían cierto compromiso religioso, otros que habían tomado como una especie de conducción ahí adentro, pero los grupos, tanto el de la derecha como el de la izquierda, cuando uno iba por áreas mirando hacia Villarrosas, eran muy distintos. Uno hablaba con una persona y tenía una posición distinta a la que tomaba la otra. Y ni hablar lo que pasaba en Napal. En Napal no había un alambrado. La gente ya estaba durmiendo adentro con camas y con mesas. Y uno golpeaba las manos y se podía acercar a tomar mate con cualquiera de esas personas porque estaban instaladísimos. Instaladísimos. Cuando hablamos con la policía respecto al tema de poder acceder con alimentos y con agua, y el tema de que los chicos, al haberse que le he contado el agua, por ejemplo, los chicos no podían tirar la cadena, o no tenían agua corriente como para tomar, y eran días de alta temperatura, lo que empezamos es a charlar qué alternativas hay. Ya a la mañana se había ido a ver al intendente y el intendente se había negado a generar una estructura de diálogo y de participación, algo decía la concejal Piercigili, respecto a que siempre hubo una actitud de parte del departamento ejecutivo de no diálogo, no solo con los vecinos, sino también con las propias fuerzas políticas o con las organizaciones sociales. Cada vez que se le propuso participar del debate o del diálogo de la solución, eso fue negado. Y el lunes a la tarde, en función de esto, lo que se les dice a los vecinos es, muchachos, hoy o mañana se van a tener que ir de acá, el desalojo se va a dar, esto está tomado como una usurpación y ustedes tienen que seguir el reclamo, pero no por estos medios. El día martes a la mañana concurrimos a ver al juez Mercury. Él nos dice que es inminente el desalojo, que ha intentado generar algunas instancias de diálogo desde lo político, pero que lo que le han respondido es que esto quedaba en manos de la justicia y de la policía. Vamos a ver al asesor de menores, que nos dice que es una época de feria y que son pocas las personas, pero que va a tratar de darle participación a esta situación. Y sobre las 2:30, 3 de la tarde concurrimos para empezar a ayudar a que el desalojo se haga de forma pacífica. Vamos hablando con los distintos grupos, se acerca el Maldonado les muestra, hace una reunión con el grupo mirando hacia Villarrosas de la izquierda, no se reúne con el de la derecha, les muestra en el celular una imagen de la orden de desalojo. Los vecinos medio que descreen de esta situación y piden verlo por escrito. Hablamos con Maldonado, hablamos con, yo no me acuerdo bien el apellido, creo que es de León o algo así, que es un comisario que estaba a cargo de la situación. Le pedimos que por favor nos traiga una copia como para seguir convenciendo a los vecinos. Seguimos hablando, se hace una asamblea alrededor de las 8 de la noche y sobre esa asamblea que se hace alrededor de las 8 de la noche vemos que hay un grupo que tiene más intenciones de irse y que el otro grupo está medio, que tiene posiciones oscilantes. Se pide autorización para que algunos de los vecinos que tenían más manejo de grupo salieran de esa primer toma hacia la de enfrente como para poder dialogar y charlarlo y resolver la situación. Nos dicen que esto no se puede dar, ellos hacen una asamblea, se retiran, participan de la otra reunión y ahí lo van resolviendo. Así con esos cabildeos estuvimos de las 8:30 a 9 de la noche hasta las 12:30 de la noche, que por fin los vecinos deciden irse. Nos piden a las organizaciones, a las personas que estábamos ahí, que los acompañemos para no tener ningún tipo de conflicto con la policía. Ahí se da un equívoco que me gustaría aprovechar para pedir disculpas, porque yo hago una manifestación pública en la cual la municipalidad no se encuentra en el conflicto. Y yo me baso a decir eso, que no estaban en los dos frentes que era donde estábamos charlando con la gente. Una vez que yo hago estas declaraciones, el doctor Reinafé la llama a Miriam Yantosca Gogó y le dice que yo mentía porque yo había dicho que no estaban, que ellos estaban a una cuadra o media cuadra sobre una esquina con colectivos para las personas que se querían ir. Al tiempo de esto se acercan el director de Juventud y otra persona más, a lo cual yo me acerco y les digo, che, yo no sabía que estaban acá, yo salí de recién a decir que no estaban. Me dice, sí, estamos trabajando así. Y nosotros, a las familias que nos empezaban a decir que querían retirarse pero que no tenían dónde ir, los empezamos a comunicar con ellos. En el medio de estas charlas en las cuales nosotros veníamos en un frente, sucede el altercado entre Mariana Antinori y José Eloaldi. Yo estaba hablando con una persona
empiezo a ver que las cámaras se prenden y que hay gritos, giro la cabeza y lo primero que pensé realmente era que Loaldi estaba discutiendo con un miembro de alguna otra agrupación que estaba arengando a la gente a resistir y a no irse y que por eso se había dado esa discusión. Cuando pregunto qué era lo que había pasado, me comentan cuál era y veo cómo la policía retira a un chico que también era compañero de Antinori que estaba ahí y a ellos. Diciéndole que se retiren porque se generaba una situación de conflicto. Concretamente lo que sucedió fue que había un grupo de compañeros que eran del Partido Obrero que estaban realizando una reunión y Mariana Antinori se acercó y se puso a participar en el medio de la reunión. Y había sucedido el viernes que ella había filmado a Loaldi mientras estaba hablando con los vecinos en la cuestión de estas compañías que se le estaba dando, de decir, bueno, que haya agua, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro, y el día sábado Reina Fe le había dicho a Gogó, a Miriam Yantosca, que tenía filmado a Loaldi hablando en nombre de Woskov, diciéndoles que se tenían que quedar ahí adentro y que tenían que resistir, y que los derechos eran de ellos y que ellos había que hacerlo. Entonces en ese contexto, lo que después nos relata Loaldi, que bueno, que está hecho en un informe que nos presentó la mesa política del Frente, es que él les dice a la gente del PO, guarda que esta chica es una buchona, término que yo no lo relacionaba tanto con lo carcelario, sí lo relacionaba con la época del proceso especialmente, en el cual había gente que filmaba a las personas, situación que se continuó durante los primeros años de democracia cada vez que se hacía un acto. Cada vez que se hacía un acto político había mucha paranoia respecto a cuando aparecía un camarógrafo. Es más, algunos periodistas se han tenido que comer algunas apretadas porque aparecían con una cámara filmando, sacando fotos y enseguida surgía esto de decir, bueno, ¿quién filma o de quién sos o de qué medio sos? En función de eso... Silencio, por favor. Perdón, ¿puedo...? Dale. Estamos. En función de eso, bueno, se dio esta situación. De hecho, después nosotros... políticamente cuando se refiere acá que le planteamos a que vaya a recibir las disculpas dentro del local del Frente, era por una cuestión de institucionalidad, porque la respuesta se intentó dar desde la fuerza política y que la justificación que se dio en ese momento fue exactamente eso, que como había habido el antecedente de lo del viernes y lo del sábado de parte de Reina Fe, nosotros lo que entendíamos era que podía llegar a darse esa situación. Una vez que los vecinos salen sobre las 12:30 de la noche, vienen caminando hasta el centro, planteándose el tema de que iban a acampar en la plaza para seguir el reclamo durante el día lunes, porque no tenían dónde ir y porque el reclamo era justo y por muchas razones que ellos arguían. Y lo que nosotros hicimos fue básicamente acompañarlos para que no haya ningún otro tipo de situación. Yo cuando llegué a la noche acá me encontré con gente, con 4 o 5... oficiales o agentes de policía que estaban custodiando el ingreso a la municipalidad y 2 o 3 patrulleros. Se dio todo en calma y nos retiramos. El día miércoles a la mañana, en función de que todo este accionar que nosotros habíamos hecho de mediación había sido observado tanto por la policía como por los vecinos, se dio una situación el martes, que es que los familiares de los vecinos que sabían que se estaba dando el desalojo, se acercaban a convencer a sus familiares para que salieran. Entonces cada vez que nosotros nos acercábamos al portón para decirle, che, salgan, va a venir, hay chicos, hay personas con discapacidad, puede haber un conflicto, no es la situación, ya está el desalojo, los familiares llegaban como a reforzar esta situación y como por decir, sí, váyanse. Teníamos de testigo a los familiares, a la prensa, que en ese momento empezaron a hacer una guardia de prensa desde muy temprano, porque no se sabía cuándo se iba a implementar el desalojo, y también a las personas de las organizaciones que estaban participando. Cuando salimos el miércoles a la mañana, bueno, se hicieron notas respecto, porque habíamos estado justo en ese momento acompañándolos. En algunas de las situaciones había una valoración positiva respecto a cómo se había actuado. Una compañera de bloque agarra y dice, che, hoy a las 5 de la tarde hace una conferencia de prensa al intendente. Yo estaba en mi casa porque estamos medio en obra, así que estaba acomodando unas cosas, pongo la radio. ¿Para qué? Escucho que arranca un intendente desaforado diciendo que le daba asco y que había hipócritas y que repudiaba la forma en la cual se hacía política, y cuando uno de los periodistas le pregunta o le repregunta, bueno, ¿quiénes son?, la nombra la concejal Yantosca y me nombra a mí. En una situación
de haber fomentado la resistencia al desalojo, de habernos entristecido porque no había ningún herido en el desalojo, lo cual hizo que a los 30 segundos que terminó de decir esa frase empezara todo el mundo a llamar por teléfono. En ese momento me había pasado por favor. Me había pasado durante el día martes tener la sensación de que estábamos haciendo lo que correspondía hacer. Que estábamos acompañando a los vecinos en función de un reclamo que era justo, pero en función de desarmar una situación que podía llegar a ser violenta. Y por un tema de militancia, por un tema de que así hemos tratado de acompañar a los pescadores, así hemos tratado de acompañar cuando se dio el caso de Giuliano Gallo, así hemos tratado de acompañar cuando se dio el caso de Juan Cruz Manfredini, así hemos tratado de marchar cuando hubo violaciones a derechos humanos, tanto a nivel local como a nivel nacional, el caso de Mariano Ferreira, el caso de Carlos Fuentealba, porque es nuestro espacio de militancia y nuestra identidad política. Siempre entendemos que cuando no hay un conflicto hay que tratar de acompañarlo para tratar de desarrollar una solución o para reclamar justicia cuando esta justicia no se dio. Así que se dio una mezcla extraña, es como un mazazo en la frente que el intendente haga una conferencia de prensa para acusarte de una mentira, con todo el peso que eso implica, porque hasta ese entonces para mí el intendente tenía esa imagen de persona más parecida a Montaner, una persona sonriente, agradable, dialoguista, que cruzaba para acá para pedirnos disculpas cuando había tomado una decisión y no lo hacía, y realmente me encontré con otra persona, una persona que no solo ignoraba los tiempos de militancia, porque así todo, ahí me puede tratar de zurdito, pero Gogó es una mezcla de Madre Teresa de Calcuta con Lassi. Es una persona buena, bien intencionada, que no tiene muchas veces lectura política de mala intención de las situaciones y que se acercó a los vecinos fue porque vio necesidades y en todo momento yo la observé de frente y es más, discutió con muchas de las personas que estaban ahí, salgan, váyanse de acá, esta no es la forma de reclamar, esto hay que resolverlo de otra manera. En la mezcla de esa situación, el día miércoles nos juntamos en una mesa del Frente Político como para ver medianamente cómo explicábamos esta situación, qué era lo que queríamos decir y tratar de sumar racionalidad y calma a algo que parecía que estaba desmadrado. Los vecinos seguían reclamando en la plaza, estaban acampando en situaciones infrahumanas, el diálogo estaba cortado y la acusación o la explicación de todo esto no era esto que hablaba el concejal Lemos de la crisis habitacional o lo que hablaban los concejales respecto a las necesidades de vivienda de muchas de las familias más humildes de la ciudad, sino que era una intencionalidad política de agitar y de generar una crisis en un año electoral. Nada más alejado de la realidad, nada que fuera más distinto de lo que había sido nuestra actuación y lo que hubiera sido nuestra intención. Siempre repudiamos los hechos ilegales, pero en el momento de la usurpación, uno puede repudiar la usurpación, pero tiene que haber una diferencia concreta entre si uno va a tratar a las personas que están ahí como personas que cometen un delito en función de una necesidad o si cometen un delito en función de una mala intención. Nosotros nunca vimos en las personas que estaban ocupando a delincuentes. A mí me llamó la atención después en el desarrollo del conflicto cómo personas que citan constantemente los derechos humanos o a Zaffaroni y los derechos de las personas que han participado por algún proceso penal, revoleaban los antecedentes penales de las personas que estaban ahí y se ponían a buscar constantemente si este había estado detenido, si no había estado detenido, si había tenido este proceso, si había tenido otro proceso. Todas las personas que estaban ahí estaban libres porque la justicia había determinado que tenían que estar libres. Y me llamó poderosamente la atención que lo que se buscara era delincuentes, era culpables, era roturas, y que no se reconociera que había un derecho que estaba vulnerado y que eso había generado el origen del reclamo. Ahí sucedió otro hecho que para mí fue muy importante, que fue cuando los vecinos, ya acampando en la plaza, concurrieron a reunirse con los presidentes. Y que me parece también un lugar con los presidentes de los bloques, me parece un tema importante para resolver porque fue el primer intento de diálogo y de resolver el conflicto, que estuvo básicamente encabezado por los presidentes de los bloques y que después le dio continuidad el presidente del cuerpo, que fue entrevistar durante el viernes y el sábado a la mañana a las personas que estaban en el acampe buscando soluciones. De esta situación también participaron algunos concejales que se acercaron y que trataron de mediar en esta situación. El sábado a la tarde, cuando ya se había concluido casi todas, los vecinos aducen que habían quedado 11 familias en situación de calle y que no tenían respuesta y que le habían dicho que volvieran el día lunes. Yo me comunico telefónicamente con el presidente del cuerpo planteándole que esto era una preocupación, que lo que se había dicho era se genera el diálogo, pero al lunes no tienen que estar ahí, si no se cae todo, y lo que buscamos fueron soluciones como para que las personas no se quedaran en la plaza. Ellos tomaron la decisión de quedarse en la plaza.
y así se generó parte de la solución, porque quedaron mucha menos cantidad de familias, las otras recibieron ayudas de materiales o lugares provisorios donde quedarse o ayudas de alquileres. Y por otro lado, se inició otra etapa de la situación, otra etapa del desarrollo. Ahí sucedió otra cuestión, pasamos 15 días, se cumplió más del mes del reclamo, quedaron algunas de las familias acampando en la plaza, y así se llega a la última mediación, que fue este jueves y viernes pasado, después de que se realizó. El viernes 8 se realiza la reunión del CLES. En la reunión del CLES se debaten cosas interesantes, por ejemplo, el tema de la plena vigencia del decreto 40, decreto que me parece que es totalmente violatorio de los derechos de las personas que tienen mayores necesidades, porque las quita del sorteo de las viviendas y las quita de todo tipo de ayudas o de asistencia que les corresponderían por la situación de vulnerabilidad que tienen. Ahí hay un dato que es interesante, que por ahí no es conocido, respecto al tema de que las personas que están inscritas son 10.037, pero las personas que participarían del sorteo son 6.812, ya que son personas que tienen más de 3 integrantes en los grupos familiares. También queda en claro que las personas que ya, las 330 familias que ya están perjudicadas y que el listado está publicado en Gobierno Abierto, no están plenamente conocidos por el resto de los integrantes del CLES, cómo han sido seleccionados y cómo está planteado, por lo cual eso va a quedar para una próxima reunión. Y lo que se plantea es que todas las personas van a ser atendidas, esto lo dice el Secretario de Salud y Desarrollo Social, en la delegación. El día jueves, todos los días estaban viniendo los vecinos porque no tenían con quién hablar en el Ejecutivo o como grupo, entonces venían y los atendíamos. Personalmente, cada vez que venían los vecinos, pasaba por todos los bloques y les comunicaba que los vecinos estaban acá, entendiendo que algunos quisieran atenderlos y que otros no. Acercaron un listado de 17 familias. Estas 17 familias, dicen ellos, son las razones por las cuales estamos en la plaza, porque tienen situación de calle. Me comunico con el licenciado Gauna, que también había participado en la reunión del CLES, diciéndole a ver dónde podían atenderlos o cómo podía ser. Él me dice que esas 17 familias no es cierto que estuvieran en situación de calle y se ofrece a mostrarnos todo lo actuado con las familias que habían estado. Nosotros nos restringimos a hablar solamente de las 17 familias, fuera de que él nos muestra un listado de más de 109 personas que habían sido atendidas, de las cuales alrededor de 80 habían recibido alquileres, ayudas de alquileres o ayudas de materiales, y que todo eso se había ido implementado de forma gradual entre los que necesitaban asistencia inmediata y aquellos que iban a hacer a partir del 1 de marzo. Empezamos a revisar y a puntear el listado, nos encontramos con una sorpresa, que es que había 3 personas que tenían el beneficio a cobrar y no lo sabían, estaban en la plaza pero no lo sabían. Otras 2 personas lo cobraban a partir de marzo, una persona tenía una ayuda de material pero no tenía la fecha en claro cuándo iba a ser, y algunas personas no habían cumplimentado el resto de los trámites que tenían que hacer en la delegación donde habían estado. Un matrimonio había dicho que no era de Bahía Blanca y otra persona estaba recibiendo un beneficio. Con la concejalía Antosca cruzamos la plaza, hicimos una asamblea con los vecinos que estaban ahí y le fuimos diciendo exactamente eso. Cuando comentamos que había vecinos que tenían 3 que tenían los beneficios para cobrar, se alegraron muchísimo y cruzaron enseguida para cobrarlo. Los 2 que estaban de marzo generaron seguridad de que en marzo se iba a cobrar este beneficio. La mujer que tenía la ayuda de materiales nos dijo que le habían dicho que iba a ser en 5 o 6 meses y ella estaba viviendo en una casucha de chapa y de material con los chicos y últimamente se le había llovido y eso le traía inconvenientes. Silencio, por favor. A ver, señores concejales y el resto del público, secretarios, a cada uno les gusta que lo escuchen y creo que todos se merecen el mismo respeto. ¿Tá? Tratemos de mantener el silencio como corresponde. Igual yo trato de hablar rápido, hablo mucho, pero trato de hacerlo medio Tato Bores. Bueno, tendrán que ver las personas que se tienen que encargar del tema. Está bien. Mientras no haya sido un sapo. Prosiga. Bien. Silencio, por favor. En el medio de esta situación nos entrevistamos con los vecinos, les contamos esto. Yo, por ahí, es difícil de describir la cara de cuando le dijimos a esta persona, pero vos ya estás cobrando una ayuda, y ella nos miró y dijo, sí, pero es por otro tema la ayuda. Y el resto de los vecinos lo miraron como diciendo, pero ¿qué haces acá? Cruzamos con las indicaciones, por ejemplo, el matrimonio este que no era de Bahía, otro de los vecinos le dijeron, no, sí, si este Villa Muní, yo lo conozco, está viviendo en la casa de los suegros. Cruzamos a ver de nuevo a Gauna
y le planteamos que estaba la intención de terminar de resolver el conflicto yendo a las entrevistas. Quedamos con cada una de las familias a dónde iban a entrevistarse. Algunos iban a la delegación de Villarrosas, otros a la de White, otros iban a las villas y otros iban a estar al centro. Y algunos de los vecinos, y le preguntamos sobre el tema de la ayuda de materiales. Volvimos a cruzar y les contamos esto a los familiares. Exactamente así sucedió el viernes al mediodía, sobre la 1 de la tarde, nos llama Gauna, la llamó la concejal Guiantoja, después me llamó a mí, diciendo que los vecinos aparecían con 4 personas más, que obviamente habían roto, que habían hecho lo mismo que con los 11 y toda la cuestión. Nos comunicamos con los vecinos, nos dijeron que estos vecinos estaban, que ellos se lo habían comido en el listado, que realmente tenían la necesidad. Nos volvimos a comunicar, nos dijeron que el lunes los iban a atender en las delegaciones que les correspondieran y mediamos para buscar algún lugar donde pudieran parar durante el fin de semana para que el lunes los atendieran. Entre el lunes y el martes los atendieron y esto fue lo que sucedió. Ahí me sorprendió que el viernes el secretario, el jefe de gabinete y el sábado el intendente se apresuraran a aclarar que no habían dialogado, que no había intermediación, y que cuando mucho las fuerzas políticas que habían insistido para que la gente se quedara ahí se habían arrepentido y se habían dado cuenta que esto era un fracaso. Y nuestra visión era totalmente distinta. Se reconoció que esas familias tenían necesidades, se les dio las ayudas de materiales o de alquileres, que era lo que nosotros pedíamos desde el principio en base al diálogo, separando los que realmente tenían necesidad de aquellos que habían visto una oportunidad y por ahí se habían metido donde no les correspondía. Esto es el aspecto de lo que sucedió.